Hola, ¿cómo están? Hoy de nuevo aquí en la orilla, conversaciones desde la orilla, tenemos un especial muy importante porque vamos a tener a Fernando Páez, que es una de las personas que conoció a Delia personalmente, Delia Zapata Olivella, la maestra Delia, quien transformó nuestra vida como país, como herencia africana, con sus bailes, con todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a conocer una de las personas que estuvo más cerca de ella en la vida. Entonces, para la celebración de los 100 años de Delia Zapata Olivella, hoy les tengo una persona muy especial. Bienvenido, Fernando Páez. Muchas gracias, Cristina. Qué linda invitación y qué lindo poder hablar de una personaje del país, una mujer que ha sido maravillosa y que ha dado un aporte importante a amar este país y a conocerlo de manera más profunda. Ay, no, mil gracias, Fernando. Yo quiero darte las gracias porque, mira, en las conversaciones de la orilla del río, sentimos como que hoy vamos a estar cerca a, digamos, el canal del dique, a Lorica, al río Magdalena y a todos los bailes, porque no solamente es lo que Delia hizo, sino que además lo que ella investigó. Entonces, quiero, antes de empezar a hablar de Delia, hablar de ti. Cuéntanos en tus palabras, ¿quién es Fernando Páez? Bueno, yo soy un profesional en administración y politología que me he desempeñado en este ámbito en el campo público y privado, ahora dedicado a la parte de las ONGs en materia climática, pero también una persona que ama la familia, que ama el país y que tiene un apego maravilloso y un amor por la danza tradicional que además aprendí a tenerlo a través de la maestra Delia. Ay, Fernando, es que siento como que Delia no solamente nos representa como país, sino que lo rompió muchas barreras, ¿sí? Cada vez que escucho como tus palabras, como que se me vienen también todos los conflictos y guerras que ella ganó. Es como una guerrera así. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál fue el momento en que tú recuerdas ya conociste a Delia? O sea, ¿cuál fue el momento como que tú dijiste, wow, conozco a esta mujer? Es alguien, o sea, como diferente a los demás. Mira, ¿Cómo recuerdas como un momento en que te diste cuenta, así? Como la luz que ella tenía. No, mira, esto es bien interesante y bien lindo porque yo siendo muy niño, en un cortometraje de cine, vi un documental muy corto donde Delia hablaba y hablaba de la danza. Yo creo que mi amor y mi, digamos, como pasión por la danza estaba en mí desde muy niño, entonces la vi ahí y me quedó grabado como para siempre ese momento. Luego la vi caminando por la Plaza de Bolívar, por el atrio de la catedral, toda vestida de blanco. Estaba yo con mi maestro de danza de su momento, pero el momento en que la tuve cerca fue en su casa, en la Candelaria, porque nos invitaron a participar para hacer parte de un montaje en el año 88 que se llamó Presencia de la Danza en Bogotá. Y ahí tuvimos ese primer contacto y yo creo, y yo se lo dije a Delia muchas veces, hubo como un clic inmediato con ella. Y yo desde ese momento ya nunca me volví a aceptar ni del grupo ni de Delia, porque logramos una conexión infinita. Además, porque percibía en ella esta autoridad muy fuerte, pero muy respetuosa siempre. Uno veía a Delia y sentía que era una persona que había caminado por la vida, que había recorrido el país, aprendiendo, y eso era lo que transmitía. Yo creo que eso logró en mí, digamos, una conexión tremendamente fuerte con Delia desde ese momento. Yo simplemente iba como de extra para ese montaje, pero para mí era tenerla cerca y viéndola dirigir esto generó en mí una sensación tremendamente importante para la vida, porque yo creo que esa conexión con Delia, que esa conexión con ese trabajo en danza marcó también un poco mi vida profesional en términos de cómo llevarla, de cómo transmitir, de cómo proyectar, porque yo era un hombre muy tímido. Y yo Ay, creo Fernando, pero qué cosa tan divina. Y una pregunta, o sea, ¿tú sentías que ella como que era capaz de ver el todo y las partes, o sea, era muy detallista, como en su forma de ser? ¿La ves como una
persona que era capaz como ver la dimensión de las cosas. Muy, o sea, una visión súper amplia, pero siempre con una serenidad, con un respeto, con una capacidad de escucha, pero te digo también con una autoridad muy fuerte, donde... ¿Y tú qué te sentías? Tú me dices que sentías que tú eras tímido, o sea, no te sentías como que esa autoridad te disminuía, sino que te daba más fuerza, o sea, te sentías como... Y así fue, yo creo que esa relación con Delia cambió de alguna manera mi comportamiento y me dio fuerza para enfrentar no solo esos escenarios artísticos, sino los escenarios profesionales. Yo considero que he sido un profesional exitoso, digamos, modestia aparte, pero gran parte de ese éxito lo marcó esa relación que yo logré tener en esa formación artística con Delia. Para mí es muy lindo mencionar siempre una frase que marca el nombre de nuestra fundación Esculturas Vivas, y es cuando a Delia le preguntan por qué, si estudió escultura, se dedicó a la danza, y contestó una cosa que creo que resume esto que te estoy diciendo, y ella contestó: yo hago esculturas vivas, las modelo espiritual y físicamente. Y yo creo que eso dice todo alrededor de esto que te estás preguntando, por esa visión completa de mamá, de maestra y de formadora en general frente a este tema de la danza tradicional. Y esto que tú me dices me pone a pensar, es algo demasiado hermoso, y imagino que no, o sea, tú en tu corazón sientes como que fue tu familia también. Cuéntanos, cuando empezaste la danza con la Fundación Culturas Vivas, ¿cómo es una gira? O sea, yo tengo tantas preguntas en la cabeza, porque yo me imagino cómo puede llegar una persona a hacer como una fuerza de generaciones, ¿no? Entonces, quiero conocer tu punto de vista. ¿Cuál fue, digamos, tu primera gira con Delia? ¿Y cómo sentías que ella te estaba proponiendo algo que era como salir del país, otra dimensión? O sea, no sé cómo Delia lograba como imaginar a Colombia por fuera, o sea, como proyectarla a todo el mundo. Impresionante, mira, eso es muy bonito, porque la primera vez que yo viajé con el grupo bajo la dirección de la maestra Delia fue a Brasil. A Brasil, con una connotación bien interesante, porque eran las fiestas patrias de Colombia y teníamos funciones programadas en Río, en Sao Paulo y en Brasilia. Pero la connotación era el 20 de julio. Lo primero y muy importante es que cuando ella menciona a las personas que van a ir a la gira, dentro de los bailarines a mí no me mencionó, por lo cual pensé que yo no iba a ir. Pero cuando lee la lista de músicos, lee mi nombre. Es decir, en su distribución yo estaba tenido en cuenta, pero digamos, fue todo un momento, porque era mi primera vez para poder salir del país con ella, y fue muy lindo porque recuerdo perfectamente ese momento, como que tristeza porque no iba, y cuando me mencionan el grupo de músicos, me imagino que por su distribución, porque todo eso requiere una planeación tremenda. Cuántas personas van, cuántos bailarines, cuántos músicos, se necesita apoyo, quién maneja algunos otros tópicos, y para eso Delia era todo en términos de la planeación. Yo me volví luego un poco su segundo a bordo en estos temas. Digamos, en el paso del tiempo y con esa conexión que tuvimos, yo me volví su segundo a bordo, y recuerdo que teníamos una maletita donde cargábamos los papeles y le llamábamos la valija diplomática. Entonces son historias muy lindas, pero el otro hecho es que ella, a partir de que estábamos afuera, se convertía en una mamá súper protectora. Entonces, al punto, por ejemplo, que los pasaportes los tenía ella compilados, digamos, tratando de amarrar a sus hijitos y que no se fueran a mover desaforadamente. No, me imagino la locura. Es que eran muchos, o sea, era también una responsabilidad para ella. Exacto, la responsabilidad era fuerte. Y lo otro es que su cuarto siempre estaba en un punto donde podía tener el control en los hoteles de las entradas y las salidas. Era muy chistoso porque realmente era como una mamá cuidadora en esas giras, pero además siempre transmitiendo la importancia que tenía lo que íbamos a hacer para representar
a un país. ¿Cómo iba a quedar el nombre del país frente a unos espectadores que lo que estaban esperando era ver y conocer Colombia a través de las tradiciones populares? Entonces, realmente era muy lindo porque desde la salida se volvió una conexión importante como de familia, no solo del grupo, sino con ella, y sabiendo que la línea estaba marcada por allí. Siempre muy cuidadora, pero siempre también muy cuidadosa en términos de cómo nos veíamos y cómo transmitíamos esa colombianidad a través del grupo de danza tradicional. No, Fernando, eso me pone la piel así terrible porque me imagino. Imaginarme también esos momentos de decirle a la persona, tú eres colombiano, porque yo creo que uno nunca se da cuenta que uno es colombiano hasta que sale del país. Y con una responsabilidad de estas, quiero saber quiénes eran los públicos, porque me imagino que para muchas personas era la primera vez que veían, o sea, como una danza del Pacífico, o sea, porque además Colombia en sí mismo es muy diversa. Yo no sé, cuando voy a Venezuela o cuando voy a Bolivia, como que sienten que nosotros somos caribeños, pero también como que somos andinos, y a la vez, o sea, y digamos Brasil es un país hermano, lo que tú dices, o sea, yo siento que Brasil, por las raíces que tenemos africanas, cuando uno llega a Brasil como que se siente más como, uy, es que lo entiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue ese momento que tú, digamos, saliste al público de la primera vez en Brasil y viste quiénes estaban? O sea, ¿cómo te sentías? ¿Quiénes fueron a verlos? Mira, fue muy lindo porque estuvimos en los teatros más importantes de cada ciudad. Me acuerdo en Sao Paulo era un escenario circular. Un escenario circular que se adecuó de tal manera que el grupo pudiera presentarse y tener, digamos, una perspectiva para el público, que era público en general, era abierto al público brasilero, y obviamente una cosa muy linda, y es que siempre colombianos hay en todas partes, entonces había una gran barra de colombianos celebrando y viendo cómo sus raíces estaban representadas en el escenario, pero lo hacíamos de verdad con un respeto infinito, pero además con otra cosa que siempre marcó la presentación y la proyección de la danza tradicional por parte de la maestra, era enseñar de qué era lo que se trataba, lo que iban a ver. Entonces había una explicación muy extensa en cada momento del espectáculo sobre lo que la gente iba a ver y qué significaba. Es decir, no es un espectáculo por espectáculo, sino miren, aquí les vamos a enseñar qué es Colombia, un país diverso, un país, digamos, que tiene la diversidad más grande del planeta y que tiene una connotación de tener costas, ríos, montañas, y que cada comportamiento en esa parte del país está marcado por unas tradiciones, y aquí se las vamos a mostrar e ir explicando por qué el bambuco, por qué el pasillo, por qué el torbellino. Esto del torbellino era muy lindo porque era en la zona cundiboyacense, la población es eminentemente tejedora y esta danza representa eso. Y entonces hacíamos un tejido muy lindo, bailado, pero toda esta explicación alrededor del respeto, de por qué el paso acariciaba la tierra, por el homenaje que el campesino y la persona que habita el territorio, digamos, rendía culto a la tierra, y en cada momento cuando explicaba este tema de los llanos orientales y cómo la vivencia del llanero representa su cotidianidad y la fuerza masculina en la región, dadas las connotaciones, etcétera, y luego toda esta combinación cultural de la cultura afro en el Pacífico, lo que tú acabas de decir, donde empieza a tener un punto común con el resto de los países de la región, porque se da una combinación de esas culturas y de esos saberes en un saber propio que está marcado por la necesidad, por el contexto geográfico, etcétera. Entonces yo creo que para mí era muy, muy satisfactorio y de gran orgullo ver que Delia le estaba enseñando a personas de otros países qué era Colombia, pero en realidad más allá del espectáculo de la danza, sino que entendieran qué era lo que estábamos representando allí como parte del país. No, Fernando, lo que tú me dices es que, mira, Colombia, como concepto Colombia, se ha intentado hacer varias veces antes de ser país, igual con la expedición botánica, después con la comisión coreográfica, y sin embargo,
había una pieza que estaba perdida, porque no se ponían los libros de historia las personas negras, no se ponían las personas indígenas, y era todo como tratar de inventarse un país que no existía en los libros. Y yo siento que Manuel Zapata Olivella y Delia, con sus investigaciones que se fueron ciudad por ciudad y pueblito por pueblito, municipio por municipio, como ella decía en algunas entrevistas, que ella llevaba su máquina de coser o la alquilaba, y que siempre por la noche ya ella se dedicaba a escuchar y a mirar y que le enseñara a bailar. No sé si ella contaba esas anécdotas, si recuerdas alguna anécdota de la época en que ella hizo investigación o cosas que ella recordaba que la marcaron, que ella fue Colombia. Claro, pues muy lindo porque es irse al territorio a ilustrar cómo a través de la música y la danza se representa la cotidianidad, la fiesta, la labor, el rito, el mito, y registrar eso de manera importante con los mismos habitantes del territorio. Y hay una cosa muy linda, que eso también está registrado seguramente en muchos documentos, y es que ellos en medio de su investigación llegaban y se instalaban y ponían unos avisitos: costurera y médico. Y entonces ahí Manuel atendiendo su medicina, y Delia, aparte de estar haciendo todo lo que hacía a través de su interés y de su formación, era de costurera, generando, digamos, servicios para las personas que estaban en su lugar. Y yo creo que eso también hizo que Delia tomara un aspecto muy importante de la investigación, es la gente cómo viste en las regiones. Por eso el vestuario se convierte en un elemento fundamental y complementario del espectáculo. Pero no el vestuario por el vestuario, sino qué sentido tiene la tela, el color, cada pieza y de dónde viene. Yo me acuerdo que cuando me hablaba de los trajes de bullerengue, por ejemplo, ella decía, era la ropa interior de las grandes señoras, que lo que buscaban era cubrir a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, para evitar que sus esposos las vieran, y les ponían su ropa interior. Wow. Esas blancas y esas blusas destapadas era realmente la ropa interior de las señoras, que estaban siempre muy cubiertas con sus grandes trajes. Y todo eso, digamos, yo creo que marca esa vivencia y parte de la construcción que se hizo con la investigación de Delia Manuel por la cercanía con las personas en el territorio. Yo creo que eso tiene claro, maravilloso en el marco de la investigación etnográfica de Delia y de Manuel. Y yo estaba pensando, cuando Delia estaba ya viviendo en Bogotá y tenía el palenque de Delia, ella era, o sea, era un referente, pero también era una persona muy sencilla, muy generosa. Entonces, siempre. O sea, como que ella en algunas entrevistas, puede ser que yo no sepa muy bien cómo era el momento, pero que ella decía, es que yo trato de que mi casa sea un lugar de puertas abiertas, que haya una tertulia permanente. ¿Cómo eran esas noches o cómo eran esos lugares donde la gente podía ir y conversar y hablar sobre la cultura? Porque no habían esos espacios en Bogotá. Bogotá también por el clima es un lugar muy reservado. Eso debió ser un choque cultural, vivir en Bogotá en ese momento haciendo eso. Era muy interesante porque Delia, digamos, en medio de que ya tenía su casa en la Candelaria, ella decide construir o diseñar lo que fue su restaurante, que se llamó El Palenque de Delia. ¿Y qué buscaba? Transmitir no solo la danza, la música, el teatro, sino la comida regional que se servía en el restaurante, y eso se volvió un sitio, yo diría, de culto. Yo no estuve en las primeras etapas del Palenque, solo, digamos, en las últimas y en algunos momentos en que se retomó temporalmente la situación, pero realmente era un punto de encuentro. Wow. Yo me acuerdo que Delia nos contaba que se volvió un sitio de encuentro de políticos también. La gente iba allí a encontrarse con Delia, a pasar bien, a disfrutar, pero vuelvo y digo, a aprender de la cultura, de la comida, y a compartir con Delia, que siempre era muy agradable. Ella tenía, digamos, una forma de transmitir, no solo en lo personal, sino a través de la danza, una energía que yo te digo que es indescriptible. No, ella transformó, es que siento que era una persona demasiado también respetada, o sea, creo que el país también la supo reconocer, y ella dice que desde Getsemaní, en los tiempos que bailaba en los carnavales de independencia en los barrios,
que ella siempre la mamá la acompañaba y era ya un personaje porque desde que el papá, que también, no sé, el papá también marcó su vida o no, yo no sé si ella hablaba del papá o del momento que, o sea, como esos momentos, yo lo siento así, como que un hito fue su vida en Cartagena en Getsemaní. El otro momento, pues cuando la investigación, que ya hablamos de la investigación, las giras, y pienso que la llegada como el ballet, que eso fue casi que una cosa muy loca, que ella fuera la primera mujer que lograra presentarse en el Teatro Colón. Sí, esas historias, digamos, a lo largo de la vida de Delia son muy lindas, pero lo que yo recuerdo, como le decían en Cartagena, la niña Jueves Santo, por haber nacido en un Jueves Santo, siempre fue una niña que llamó la atención, que fue inquieta, que quería integrarse siempre a la cotidianidad, a la vivencia de su entorno, y perderse entre los bailes y lo que sucedía en ese entorno de Getsemaní, con un papá además libre pensador que le permitía un poco tener esa ir por libertad. Su cuenta, ¿no? Como ser libre, que en esa época, pues me imagino que también, como decían antes, que yo solo tengo hijos porque que se dedican a lo político, ¿sí? Lo público es para los hombres, no porque una mujer pública, en la definición, no, eso era casi que contra el feminismo, pues la cultura. Y crear esa propia personalidad que yo creo que Delia formó y mantuvo. O sea, la presencia de Delia era impresionante. Ella entraba y marcaba esa presencia. Pero te digo, yo cuando la vi caminando vestida de blanco por el atrio de la catedral, siendo yo ya estudiante de danza en la universidad, para mí fue, o sea, como haber visto un ángel. Por supuesto, cuando llegué al palenque y me la encuentro cerca, para mí era una cosa que no, era como, estar aquí es definitivamente un privilegio, un logro, pero yo creo que esa formación de esa personalidad hizo a Delia esa persona fuerte y esa presencia tranquila, no pretenciosa, pero siempre transmitiendo un amor por su país tremendo. Ella decía, para mí es muy importante enseñar lo que es Colombia, porque lo que no se conoce no se ama. Y si queremos amar nuestro país, tenemos que conocer lo que es nuestro país. Y siempre nos remitía a los alumnos a leer el libro de Manuel el Hombre Colombiano, que obviamente hoy en día el título puede causar mucho escozor, porque ¿dónde está la mujer? Pero realmente lo que encuentra allí uno es una descripción de cómo se habla desde el origen y la ocupación de los territorios del país, desde las culturas indígenas, los españoles, las culturas negras, y cómo esa combinación marca una personalidad y una idiosincrasia del colombiano que es muy particular por esa trietnia. Y entonces entiendan eso, porque ustedes se paran no aquí a bailar, sino a representar al colombiano y colombiana, que son una universalidad. En otros momentos, y ya con esto termino, ella nos decía, no pueden salir a bailar con bigote, con barba, no uñas pintadas. ¡No te creo! Claro, porque decía, ustedes están representando al hombre y a la mujer universal, no individualidades. Entonces eran una serie de enseñanzas y de aprendizajes frente al respeto por la proyección de esa investigación sobre la tradición, que creo que a muchos, a mí especialmente, me marcó de manera importante. Ay, no, Fernando, qué belleza todo lo que nos cuentas. Y quiero, o sea, como yo sé, el tiempo es nuestro enemigo, quiero no terminar sin dos preguntas, que te las voy a hacer las dos desde ya, como para que tú decidas cómo contestarlas, que es, Delia fue una persona que descubrió muchísimos personajes de la cultura colombiana, como fue la Negra Grande de Colombia, le dio oportunidad a Nico Yembe, bueno, músicos y bailarines, y además, pues, obviamente súper en contacto con Gabriel García Márquez. O sea, fue una generación que realmente, entonces yo creo como que nos cuentes algo de eso, pero también como esto es parte de un homenaje de Delia. Entonces, yo siento que uno de los rituales más fuertes y más como de respeto a la raza también negra fue el ritual cuando ella se enfermó, ¿sí? No sé si tú nos puedes contar algo de cuando ella llegó del Congo, o sea, como no quiero, como esos dos puntos son distintos, pero no quiero que en el homenaje, cuando yo voy a mostrar tu testimonio, no quiero irme sin esa visión que tú tienes de cómo ella descubrió
toda una generación de cultura que fue gracias a ella su liderazgo. Y la segunda, los rituales afrodescendientes de, bueno, Palenque, San Basilio, de todo lo que ella ocurrió cuando también empezó a sentirse su ausencia. No, su despedida. es un momento difícil, digamos. Sobre lo primero, yo creo que Delia abrió puertas, pero además retomó a personas que naturalmente habían desarrollado unos talentos y los puso en los escenarios. Tú mencionaste Totó, La Negra Grande, Nico Yembe, muchos otros. Yo me acuerdo que Chochó, que era el señor que tocaba la trompeta en el grupo, fue catalogado en los festivales internacionales como el mejor trompetista del mundo. Entonces era cómo llevar esos talentos a escenarios locales o internacionales y ponerlos por allí. Hay una historia muy linda que tengo yo en mi mente y es en un bache del espectáculo dancístico en París, por alguna razón técnica, lanzaron a La Negra a cantar en un escenario de París y creo fue como una puesta de ese talento tan maravilloso de La Negra Grande en escena en una ciudad muy importante. Entonces yo creo que fue como un trampolín de muchos de estos talentos para poder mostrar la cultura y poder saber que ahí estaban y que nadie los había visto seguramente, pero que había un talento maravilloso que se puso en la escena del mundo. Sobre el segundo punto, mira, tengo un recuerdo muy lindo que siempre me genera mucho sentimiento. Perdón. Y es que cuando Delia llegó de África, llegó del aeropuerto y marcó a mi oficina. Yo era jefe de los exámenes del ICFES en su momento. Ella me llamó a mi teléfono directo y me dice: mijo, ya llegué aquí, no sabes la falta que me hiciste. Dime, eso es un saludo que muestra efectivamente cuánta cercanía logramos tener. Después de eso, ella enfermó. Nosotros pensamos que era que tenía gripa porque nos encontró a todos como en general el grupo como con un tema de gripa. Pensamos que era gripa, pero se puso tan malita, ella no quería ir al médico. Ella no quería el médico. Hubo un momento muy importante que es bastante particular y que lo tengo muy en mente. Yo estaba ahí con ella y apareció una mosca en el cuarto. Y ella me dijo: mijo, mosca es muerte. O sea, esa frase, y yo, digamos, la escucho en su momento, pero está pendiente de las dolencias de la maestra. Ella no estaba en Bogotá. Entonces estaba ahí yo acompañándola casi de manera permanente, pero se puso muy malita y yo le dije a ella: tenemos que llevarte a la clínica. La sacamos alzada con otra compañera, la subimos a un carro y nos fuimos a la clínica, donde la llevamos y no volvió a salir, porque ella entró prácticamente, le diagnostican el paludismo por falciparum y entra directamente a cuidados intensivos. Una mujer de 72 años con paludismo, básicamente porque no pudo obtener la vacuna antes de irse para África. Entonces fueron momentos muy difíciles, fueron casi 2 meses y pico de estar permanentemente en la clínica. Ya vino Edelmira estaba pendiente, pero fue un momento, digamos, muy durísimo, porque no fue corto tiempo de convalecencia y con la esperanza de que se iba a recuperar, pero entró a cuidados intensivos y de allí no salió hasta que la sacamos para el Palenque para hacerle su homenaje de despedida. No, Fernando, qué situación tan dura, ¿no? Porque fue un momento que nadie se esperaba, ya tan fuerte. Yo creo que también las personas tan fuertes y tan llenas de energía, nadie se ha planteado que pueden no llegar a estar, y menos si es tan joven como 72 años. Sí, para terminar, no sé, quiero como que nos des una palabra, un momento con el que quieras realmente que no se pueda olvidar a Delia, ¿no? Algo que marcó tu vida. Yo sé que son muchas cosas, antes deberíamos hacer segunda parte, pero no, pues como algo que quieras dejarle a todos los colombianos de tu visión de Delia. No, yo te digo que para mí, pues la cercanía y este sentimiento fraternal o de mamá-hijo, de ese acompañamiento permanente, para mí es el recuerdo más maravilloso con Delia. Pero verla salir a bailar la cumbia al final del espectáculo era una cosa que te ponía la piel de gallina, aún estando tú en escena. Wow. Porque era ella. O sea, ya lo demás quedaba
en un segundo plano. Pues espectacular. Y una pregunta, ¿ese es el momento que pone Pedro Ruiz en el telón del Centro Cultural? ¿Ese es el momento? ¿Ese es el...? Es probable, eso es digamos, una recreación de una fotografía de ella con su vestido de cumbia, pero siempre cerrando el espectáculo, el de 4 zonas, ella cerraba, como el espectáculo cerraba con cumbia, se hacía un semicírculo y ella salía a bailar sola esa cumbia en ese escenario. Ahí no había más ojos sino para Delia, con esa presencia y con eso que transmitía. Y luego ya entrábamos los bailarines a acompañarla, a rendirle culto en escenario, pero realmente para mí eso es un momento que marca y marcó recurrentemente durante todos los años que estuve bailando, un momento como sagrado. Ay, Fernando, eso es, gracias. Realmente. O sea, que tú lo puedas contar, créeme que todas las generaciones van a poner atención en también las grabaciones y en todo lo que tenemos de legado y de digamos, documentación histórica a esos momentos que tú nos estás contando. Y de verdad es muy importante que nos pongas el énfasis, la tilde, todo en lo que tú viviste, porque qué bueno que tú sí la pudiste conocer personalmente, de verdad. Te agradecemos estar acá. Y realmente un privilegio haberla conocido, y para mí un privilegio que ustedes quieran oír parte de esa vivencia y de esos momentos tan maravillosos que marcaron mi vida de manera importante. Ay, Fernando, muchas gracias. Terminamos esta entrevista de las conversaciones en la orilla, pero pensando que esto apenas empieza, es un homenaje que va a ser todo el 2026 a los 100 años de Delia, y de verdad, muchas gracias. Pues encantado, por acá estoy atento a lo que podamos conversar adicionalmente. Un abrazo.